Buenas noches, iglesia, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Vio que no tengo acento cordobés? Traje un poco de ceniza, si alguien quiere ceniza, se nos está quemando el rancho allá por Córdoba. No, yo hubiera sabido después de semejante presentación, hubiera ido a la peluquería a peinarme un poco. Pero estoy muy agradecido, que realmente es un privilegio, un honor, una gracia del cielo estar aquí y poder compartir con ustedes algo tan precioso como es una conferencia misionera. Y estando, saludo de mi esposa, les mando un cariño. Ella iba a venir conmigo, pero tuvimos unos contratiempos, unas cuestiones personales, y también justo mi hijo más chiquito, el más chiquito tiene 37 años, el nene, ¿no? Justo está con una operación de urgencia, el lunes lo están operando, y mi otra hija que podía quedarse, que la segunda, que tampoco es muy pequeña, está en Estados Unidos en este momento, viajando de Houston a Omaha a una conferencia misionera. Ella trabaja en misionera de traducción bíblica. Y mi otro hijo anda por Corea del Sur, en Lausana, anda Germán por ahí, perdido por aquella parte del mundo. Así que estaba muy complicado, y mis otros dos hijos con 1000 cosas, así que estábamos complicados para poder venir. Y estoy muy feliz de acompañarles, realmente muy contento en el Señor de estar con ustedes. Y yo tengo un desafío para ustedes. ¿Se puede poner de pie? Porque hay algo que a mí me encanta, Yo vengo de ascendencia italiana, ¿no? Y en nuestra congregación, que se llama Somos Familia, tenemos una muy buena costumbre, y yo quiero regalarles esa buena costumbre. Nosotros decimos que los abrazos no se dan. Los abrazos no se reciben, sino que se dan. Entonces, ¿qué le parece si abraza por lo menos a 45 hermanos? No digo 45, pero sí 44. Y le dice: estás en el mejor lugar en una conferencia misionera. Salga de su lugar, eso capaz que le cuesta un poquito, pero usted sabe, no espere que le den un abrazo, sino dé usted un abrazo a alguien. Vamos, dígale qué lindo está. Saluda al hermano de otra congregación. No saluda al que tiene al lado, porque no vale, dijo el chavo, ¿no? No se vale, dijo el chavo. Tiene que saludar a alguien, agradecerle que después de un día laborar, un día de trabajo, ha decidido estar aquí en la casa. Después de un largo día de trabajo, una semana que podía tomarse libre, está aquí. Así que bendígalo, abrácelo, dele una palabra de ánimo, dígale: prepárate para recibir de Dios. Bueno, vuelva a su lugar, tome asiento. Tome asiento. Usted sabe que el Señor Jesús le encantaba tocar a las personas, ¿no? Y grandes milagros fueron a través del toque de nuestro Señor Jesucristo. Así que es bueno abrazar, saludarse, bendecirse. Y usted tome asiento ahora. Hay que volver ahora. Me parecía tímido usted, que no quería saludar a nadie. Bueno, como bien dijo Alfredo, me acompaña Jorge. Yo no sé si yo tengo paciencia o Jorge tiene paciencia, pero conozco a Jorge desde que tenía 15 años, ¿no? Así que ha sido un compañero de milicia, es un compañero de milicia desde pequeño, involucrado, es parte de la red de misiones mundiales en la región centro del país, y está involucrado también en la misión de Dios, y me acompaña hoy. Y lo que usted tiene allá atrás, nada es para vender. Porque al final me preguntan: ¿cuánto sale esto? No, nada para vender, salvo que me quiera pagar un pasaje para ir a reponer las cosas. Todo lo que usted ve allá son Biblias trajidas que pudimos traer de diferentes lugares donde Dios nos ha permitido ir. La ropa no es ropa confeccionada aquí, es ropa típica. Usted no se va a disfrazar, usted se va a poner ropa de otra nación, se va a poder sacar una foto y va a poder estar orando por esa nación. Y hay otros elementos allí que mañana especialmente voy a mostrar algunas cositas de diferentes países que nos van a hacer recordar la urgencia de la predicación del Evangelio, y también conocer algo de lo hermoso que es la cultura de otras naciones. Mis hermanos, estamos aquí para empezar a caminar 3 días juntos. El primer paso va a ser hoy, y si le quedan ganas, venga mañana. Porque dígale que está a su lado: te podés ir en este momento. Dígaselo: te podés ir en este momento. Porque usted está en un problema. Usted sabe cuál es el problema que tenemos, que nosotros, cuando ignoramos algo, hallamos gracia de parte del Señor, ¿no es así?
Pero cuando sabemos algo, agárrate, Catalina, porque ya no hay excusa. Entonces usted puede decir, bueno, me sonó el teléfono, se me dejé la leche puesta en el fuego. Pero si no, si usted es de los que aman a Dios, prepárese para escuchar una palabra de parte del Señor que creo que es útil para este tiempo y para empezar a desandar un camino en la misión de Dios. Han elegido un texto muy interesante, ¿no? El texto de Ezequiel. ¿Cuántos conocen lo que dice todo el capítulo de Ezequiel, este capítulo 38? Es una profecía ¿a quién? ¿Se acuerda más o menos a quién es? Es una profecía a dos reyes de que estaban en el norte, bajaban del norte de Israel. Es uno de los pasajes que se llaman escatológicos, porque usted lo va a ver reflejado en algunos pasajes de Apocalipsis. Y en este maravilloso texto que ustedes han elegido en la Nueva Traducción Viviente, dice: de ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Reina Valera dice: y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que soy Jehová. Y la Nueva Biblia Viviente, el mismo pasaje dice: así te mostraré mi grandeza y traeré mayor fama sobre mi nombre y todas las naciones del mundo oirán lo que he hecho y sabrán que yo soy el Señor. Todas las versiones que usted pueda estar leyendo va a encontrar tres palabras muy claves en este pasaje. La palabra engrandecido, santificado y conocido. Cualquier versión que usted busque va a encontrar que estas tres palabras son muy claves. Y estos versículos están cerrando el capítulo 38 en la profecía contra el rey de God. Rey God no se tiene mucho fundamento, pero sí se sabe que venían del norte hacia el norte de Israel. Ahora, ¿sabe lo que significa el nombre God? El nombre God significa tinieblas. Significa un techo o significa jefe. Cualquiera de las tres acepciones usted las puede ver. Pero déjeme tomar la palabra tinieblas, ¿no? Muy interesante. Ahora, estos pueblos, si usted los ve en Apocalipsis, están relacionados a la batalla final de Armagedón. Por lo menos así dicen los que estudian la escatología. Yo no soy teólogo, no soy escatológico, pero entiendo claramente que está asociado a esto. Y si usted ve en el mapa, es muy interesante, pues Gog y Magog están ahí cerca de Rusia, por la Europa del Este, y es muy interesante. Y si usted está pensando lo que está pasando por esa zona en este tiempo, se dará cuenta que estamos, como bien dijo uno de los hermanos, en los tiempos en que el Señor ya viene pronto. Solo nos falta una asignación, que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Ahora, más allá del sentido escatológico, hay que entender que lo que el Señor está diciendo es que Él quiere que su grandeza, su gloria, su santidad sea dada a conocer a las naciones de la tierra. Y este es el plan desde su principio. Desde el principio de la creación este ha sido el plan. Ahora, trate de pensar junto conmigo lo siguiente. En los primeros 300 años de la iglesia primitiva, desde el ascenso del Señor Jesucristo, desde la llegada del Espíritu Santo, en los primeros 300 años, la cruz de Cristo impactó todo lo que era el mundo conocido en este entonces. El Evangelio llegó, por ejemplo, a través de uno de sus discípulos, Tomás, a India. El Evangelio llegó hasta la India. Se registran históricamente en los primeros 300 años del Evangelio, cuando la iglesia todavía caminaba a las naciones. El Evangelio llegó a algunos lugares cerca de Europa del Este, y aún hay comunidades contemporáneas de los 300 primeros años de la iglesia primitiva en la actual Reino Unido. Y Europa del Este, Reino Unido, India. En 300 años la iglesia del Señor extendió
se extendió a las naciones de ese tiempo conocidas. Ahora podemos decir que de alguna manera Cristo nuestro Señor fue conocido en el mundo de ese tiempo. Él estaba presente. La iglesia caminó el evangelio, se extendió hacia adelante. El mover del Espíritu Santo iniciado en Pentecostés llevó a que se moviera la iglesia. De hecho eran conocidos como los del camino. No eran estáticos, eran los del camino. Era un movimiento iniciado por un mover de Dios. Hasta, si usted conoce historia, ¿hasta cuándo? Hasta que apareció don Constantino. Y don Constantino detuvo el movimiento de Dios formando la religión. Roma, la religión, los santos, los monumentos, los edificios. Surgen las primeras iglesias separándose de las sinagogas. De hecho, una de las primeras iglesias históricas que pude llegar a conocer está en Armenia. Se cree que es la primera iglesia como iglesia, un edificio que ya queda en las ruinas, pero ahí está alrededor del año 400 después de Cristo. Y usted ve que este movimiento que fue la iglesia se detiene. Y alrededor de los años del año 600 aparece el Islam, Mohammed. Y en algunas décadas todo el mundo conocido cambia radicalmente y el Islam comienza a tomar señorío. Y hoy usted ve que donde Cristo reinaba, el Islam reina. Y mucho más, lo ve en Europa, lo ve en Inglaterra. Si no vaya a Londres hoy, vea lo que es Inglaterra. Lo ve en Francia, lo ve en las diferentes naciones. Ve una Europa del Este también que tiene una fuerte connotación islámica. Lo ve en las naciones que se separaron de la Unión Soviética. De alguna manera, algo nos pasó, de algo nos olvidamos, que en apenas unas décadas el Islam comenzó a tomar tremenda autoridad y desplazó el movimiento de Dios. Ahora, nadie puede detener lo que Dios hace, salvo que no hagamos lo que Dios nos pide. Es la única manera de detener lo que Dios hace. En apenas algunas décadas, todo el mundo conocido, donde se conocía al Señor, cambió de mando, por así decirlo, y la sombra del Islam. Ahora, yo no estoy diciendo que los musulmanes sean malos, es un pueblo maravilloso, no son los malos de la película, no son los villanos de esta historia, sino es la religión islámica lo que generó lo que hoy estamos viendo. Pero los seres humanos islámicos, hinduistas, budistas son necesitados y conocen del Señor, fueron engañados y no conocen del Señor. 2000 años han pasado ya, casi 1700, 1600 años desde que la religión tomó desde Roma hacia todos los rincones y detuvo el movimiento años. Más de 2000 años han pasado y nosotros seguimos discutiendo si hay que enviar obreros, si hay que ofrendar a las naciones, si hay que hacer un viaje a ver un misionero y tantas otras discusiones que tenemos. Seguimos tratando de entender cómo hacerlo. ¿Cómo activamos esto para que el Dios eterno, el Hijo, vuelva a ser conocido y la cruz vuelva a ser aceptada en el corazón de tantos millones de personas que aún no lo conocen? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? Tenemos inteligencia artificial, tenemos todos los medios y recursos habidos y por haber, tenemos toda la teología que ellos no tenían, tenemos todos los recursos, libros, estudios, seminarios, conferencias, todo, y nos olvidamos de algunos principios que son fundamentales para poder hacer la tarea. ¿De qué nos olvidamos, iglesia? Reflexionaba sobre esto y quiero que usted me acompañe con algunos versículos que vamos a estar leyendo y usted los va a ir guardando. Los vamos a leer y usted los va a guardar para después ver una similitud en los 3 pasajes o 4 pasajes que he elegido. El primero que he elegido que podamos ver para no olvidarnos o volver a recordar de cómo debemos hacer la tarea está en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28 y en Génesis 3, 8. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente y dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó,
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y en el verso 8 del capítulo 3 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios venía hacia ellos caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. 2 versículos, guárdelos ahí, márquelos, si tiene la Biblia ahí en el celular, márquelos, colóquelos a un costado y acompáñeme a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Y leemos lo siguiente. Hablando de Jesús, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hemos visto pasajes en Génesis, estamos viendo Marcos. Y ahora marque Marcos, guárdelo ahí, no lo pierda, y acompáñeme a algunos pasajes en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. Está hablando de la conversión de Saulo. El Señor le dijo: ve, porque le está hablando a Ananías, y le dice: ve, porque él es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, pero también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Hechos 9, 15, 16. Hechos 26, cuando Pablo está hablando, compartiendo de su conversión, dice, recordando, él dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Y en capítulo 22, cuando está frente al rey Agripa, Pablo dice: vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo, oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. 3 pasajes absolutamente diferentes. Génesis, el Evangelio y los libros de los Hechos, la continuación de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tienen de común estos 3 pasajes? Si usted los puede ver, contienen estos 3 pasajes lo que nos hemos olvidado, iglesia, que es el centro de nuestras fuerzas para que el Evangelio continúe siendo un movimiento y no un monumento. Porque todo movimiento que se detiene termina siendo un monumento, y todo monumento a la larga termina siendo un mausoleo. Vemos que hay 3 cosas que son claras, que contiene lo que Dios le pidió al hombre desde el momento que lo creó, que Dios le dio a la iglesia primitiva, y esta iglesia lo ejerció con vehemencia, sin internet, sin teología, sin seminarios, sin inteligencia artificial, sin los recursos que nosotros contamos, y cumplió la misión de Dios en solo 300 años. Nosotros tenemos todo, y todavía hay 1/3 de la población del mundo que no conoce al Señor Jesucristo. Bangladesh, por ejemplo, que está al norte de India, hacia el extremo oriente de India, es el país que saben todo de Messi. De hecho, cuando gana las elecciones, el país en Asia donde más se festeja Argentina. Son fanáticos de la selección, pero no conocen a Cristo, no saben quién es Jesús, no lo conocen. Conocen de Messi, pero no del Señor Jesús. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿De qué nos olvidamos? ¿Qué fue lo que nos detuvo? ¿Qué es lo que hoy
todavía nos detiene. Acompáñeme. Génesis nos habla de la creación del hombre, de su llamado y de su asignación y del propósito por el cual el hombre fue creado. El hombre creado al cual el Señor sopla su espíritu es llamado a tener relación con el Señor, es lo único que le llamó. Lo creó al hombre para relacionarse con el hombre. Lo único que el Señor quería era relacionarse con el hombre creado. Ese fue su llamado y le asignó la gestión de la naturaleza. Le dijo que gestionara todo lo creado, todo se lo puso a su mano. Le dio autoridad para multiplicar, para fructificar. Le dio la autoridad para tener capacidad de gestión. La gestión es hacer que las cosas ocurran. Y eso se le dio, y el propósito que le dio al hombre creado fue que la creación reconociera que ellos eran diferentes. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y la creación? Tenían al Espíritu. Libertad y relación con el Señor no lo tenían los animales, no lo tenían los vegetales. El hombre fue creado para estar con Dios, y el propósito que quería del hombre creado es que manifestara a Dios en medio de la creación. Y usted ve que el Señor por la mañana venía a hablar con el hombre, y por la tarde, de hecho, cuando peca, le escuchan que el Señor viene a conversar, a tomarse unos mates con Adán y Eva, y se tomaron automáticamente la distancia necesaria para esconderse en medio de los árboles. El libro de Marcos nos relata al Señor Jesucristo eligiendo a 12. No eligió 25.000, 300.000, no eligió una multitud de sabios, sino 12 hombres simples y comunes que muchos de nosotros, viendo sus perfiles, vemos que no califican tal vez en nuestras empresas. Pero a esos los eligió, y Marcos relata que les dio también un llamado, una asignación y un propósito. Y cuando yo miro a Saulo o a Pablo ahí en el libro de los Hechos, estoy viendo lo mismo. Estoy viendo un hombre transformado, un hombre impactado por el Señor Jesús, al cual también se le llama, se le asigna y se le da un propósito. Mis hermanos, ¿sabe cuál es nuestro problema? ¿Sabe por qué todavía hablamos de misiones? ¿Sabe por qué todavía estamos dando vueltas en que si doy, no doy? Si es acá, tanto trabajo y acá, tanto tenemos que hacer allá. Uy, pero yo tengo tanto aquí. ¿Sabe por qué todavía nosotros estamos discutiendo esto? Porque nos hemos olvidado de nuestro llamado, de nuestra asignación y de nuestro propósito como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de dominaciones. ¿Cuántas iglesias hay aquí en este momento? Cada uno de ustedes es una iglesia. Usted es iglesia. Yo no puedo ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no me puedo meter adentro de él. Somos iglesia, separados para Dios. Por supuesto, la iglesia es, como bien dijo el pastor Alfredo, es una sola. Pero cuando yo estoy solo, sigo siendo iglesia. No es una cuestión nada más que pertenezco, voy el domingo, estoy aquí, cumplo con lo que tengo que cumplir, pongo un poco de dinero en la caja o participo en esto, vengo. No, mis hermanos, es una cuestión de llamado, asignación y propósito. Fue lo que entendió la iglesia primitiva. Los primeros 300 años, mis hermanos, no había un liderazgo establecido. Sí había un concilio en Jerusalén. Sí había unos pilares de la fe. Sí, los apóstoles tuvieron que dedicarse a la escritura, a la oración, a la búsqueda del Señor para establecer lo que se llama la doctrina básica de los apóstoles. Sí, es verdad eso. Pero el resto siguió caminando. Y cuando se quisieron quedar quietos en Jerusalén, ¿qué envió el Señor? Una persecución para activar nuevamente el llamado, la asignación y el propósito. Él quiere ser engrandecido, santificado y conocido, no por una denominación, no por una congregación, sino por tu propia vida. Si yo no puedo engrandecer a Cristo en mi vida, si yo no puedo santificar a Cristo en mi vida, si yo no entiendo que soy llamado a dar a conocer a Cristo a través de mi vida, me detuve. Me quedé. Puse freno de mano
Nos olvidamos que fuimos creados para estar con Él, para caminar en una íntima relación con Él. Jesús llamó a 12 para estar con Él. No los llamó para otra cosa. Y si usted ve la manera de enseñar del maestro, era práctica, era caminar. Che, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo esto. Y ellos vieron cómo tocó, cómo sanó, cómo restauró, cómo lloró, cómo ajustó su rostro para ir a la cruz. Vemos al hombre creado, llamado para tener intimidad con Dios. Y el hombre le falló, pecó. Y si saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado, la pregunta sería, ¿cómo está mi relación íntima con Dios? ¿Cómo estoy caminando en intimidad con Dios? ¿Estoy como Pablo entendiendo que fui llamado a escuchar su voz? Ahora es fácil escuchar su voz y hacer un devocional. Es muy fácil. Me suscribo a una página, le pongo a la Biblia del celular el versículo del día y le llega a 8.200.000 habitantes de la iglesia en todo el mundo el mismo versículo. ¿Será que Dios habla así? ¿O Dios tiene una palabra para tu vida específica que no la estás escuchando porque estás comiendo en el McDonald's del reino? Es fácil hoy sentarse frente al televisor y empezar a hacer zapping cristiano buscando el predicador que me guste o el influencer que me guste, que me diga. Y en esto últimamente ando en una cruzada personal porque hay tantas frases que son antibíblicas últimamente. ¿Cuánto hace que no te sentás a escuchar la voz del Maestro, abriendo su escritura, escuchando la voz a través de la palabra, cerrando tus ojos y abriendo el corazón y escuchándolo al Maestro, revelarte su voluntad para tu vida en estos tiempos? ¿Cuánto hace que no entendés que vos no podés vivir de la intimidad de Dios de tu esposa, ni de la intimidad que tiene Dios tu esposo, Dios con tu esposo, ni podés vivir de la intimidad que tienen tus padres con Dios, y mucho menos de tu discipulador, de tu maestro de escuela dominical? Es personal, nos olvidamos de estar a solas con el Padre. Nos olvidamos que la intimidad con Dios conlleva adoración del corazón, conlleva las lágrimas en los momentos difíciles, conlleva la alegría de saber y recibir una promesa específica para mi vida en el tiempo justo de mi vida. Y cuando entendemos esto, que fuimos llamados para estar con Él, podemos entender que se nos asigna una tarea. Al hombre creado se le asignó la tarea de cuidar la tierra, de gestionarla, y falló, pecaron. Y hoy estamos viviendo lo que vivimos en Córdoba. Tremendos incendios. Increíble cómo ha quedado la provincia en este tiempo. Y cómo hemos destruido porque no hemos gestionado la naturaleza. El hombre, la humanidad cayó, pecó, se alejó de Dios y perdió su asignación. ¿Qué de nuestra asignación personal? A veces estoy como recordando tantas personas que me han preguntado: pastor, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo quiero saber cuál es mi llamado, yo quiero saber cuál es mi propósito en la tierra. Dígame si usted no se lo ha preguntado. Yo me lo he preguntado un montón de veces. No me deje solo, levante la mano. Usted no se lo ha preguntado, no le ha dicho: sí, yo quiero saber el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es? Y asociamos propósito con una asignación, y es totalmente diferente. La asignación que Dios me da es para etapas de mi vida. Una cosa es el llamado no cambia. Usted no fue llamado a ser pastor, no fue llamado a ser apóstol, no fue llamado a ser nada más. Su llamado y mi llamado es estar con los pies del Maestro.
no es resto, es asignación. Se me asignó la responsabilidad de poder ir a diferentes naciones. Se me asignó la responsabilidad de fundar una iglesia. Se me asignó la responsabilidad de ser papá, de trabajar en una etapa de mi vida. Se van dando asignaciones. Al hombre creado se le dio la asignación, ya vimos, de trabajar la tierra. A los 12 se le dio la asignación de llevar libertad a los cautivos, sanar a muchos. Fue una asignación. Después vemos a Pedro con otra asignación. Lo vemos a Tomás con otra asignación. Y vemos cada uno de los apóstoles recibir diferentes asignaciones. La asignación es eso que Dios te da para que vos lleves gloria a Dios, lo hagas engrandecer sobre tu vida, lo hagas hacer conocido en tu vida. Pero el único propósito que vos y yo tenemos, que la iglesia tiene, es predicar el evangelio. Tanto el pasaje en Génesis, manifestar en la creación que Dios era en el hombre, tanto como el envío de Jesús a los 12 a predicar el evangelio, y tanto como la conversión de Pablo. La conversión de Pablo claramente le dice: quiero que conozcas mi voluntad, intimidad, que escuches al justo, a mi hijo. Quiero darte la asignación de que escribas, que escuches la voz del Espíritu, que impactes con la escritura, con la doctrina a muchos más adelante. Quiero que esa es tu asignación, Pablo, pero predica el evangelio, Pablo. Y vemos a Pablo predicando el evangelio. Y él mismo dice: me propuse predicar el evangelio donde Cristo no fue predicado. Es llamado asignación y propósito. Nos hemos olvidado, nos hemos enfocado en nosotros mismos. Permítame decir esto, y lo que estoy diciendo no le estoy acusando, me estoy evaluando a mí mismo. Este año cumplimos 25 años como congregación y estamos evaluando realmente muchas cosas en nuestras vidas. Hemos logrado muchas cosas, pero tal vez nos hemos descuidado de lo más importante: enseñar a tener una relación con Cristo. Y claro, cuando yo no tengo relación con Cristo, no entiendo que el Señor todavía está diciendo que las naciones de la tierra necesitan conocerlo. Necesita ser engrandecido, necesita ser santificado en las naciones de la tierra. Cuando no entendemos esto, nos olvidamos de nuestro propósito. Debemos de recuperarlos. Debemos volver a algo tan simple que es como el devocional diario. ¿Se acuerda de esa práctica antigua en una era muy lejana donde las personas tenían lo que se llamaba el devocional diario? Lo hemos reemplazado. Corremos, nos levantamos, salimos volando, paramos. Tenemos tantas cosas que hacer que todavía el Señor puede esperar. Entonces, cuando vemos las noticias en la televisión, tal vez de una guerra, de un terremoto, de algo que está ocurriendo, de un desastre natural o de una crisis en algún país, no nos duele el corazón. No nos duele el corazón. Llevo más de unos cuantos años, no quiero delatar la edad, pero tiene más de 40 por allá. Y yo sé lo que le duele el corazón a él, como él sabe lo que me duele mi corazón, porque caminamos juntos muchos años. Necesitamos recuperar y entender que lo que Dios me ha dado para hacer es que donde sea mi asignación, sea simplemente ser papá, empleado, mamá, tío, abuelo, ser profesional, ser lo que fuera, mi asignación es santificar a Dios en mi vida. Es santificar a Dios en mi vida. Estoy en este tiempo trabajando o sirviendo en la Asociación de Iglesias de la provincia y estoy con una parte legal ahí haciendo unos trámites, y el otro día me llegó una notificación que en una congregación, no voy a decir cuál, estaban robando la luz. Estaban con los ganchos colgados, diría el cordobés básico. Pero
Hay tantos hablando y tan poco escuchando a Dios. Ezequiel nos habla de tiempos finales. Los tiempos finales son hoy, ya están los tiempos finales, hermano. Estamos viviendo el amanecer de Apocalipsis. ¿Queremos ver realmente a nuestro Dios engrandecido? Queremos ver a nuestro Dios santificado y conocido en las naciones, comenzando por aquí, pero entendiendo, mis hermanos, que allá hay una urgencia. Antes de salir para aquí tuve que grabar un video para una reunión de líderes de diferentes agencias misioneras en Brasil. Y digo, Señor, me dieron 3 minutos. ¿Qué digo yo en 3 minutos? A mí que me gusta hablar mucho. Diría a mi esposa que hay que pegarme para que me calle. O invitarme a comer, ahí me callo más rápido. Y digo, Señor, ¿qué le digo en 3 minutos? Y bueno, yo no sé si después que escuchen los 3 minutos que le mandé me van a volver a invitar. Creo que ya rompieron el pasaje que tenía para Brasil. Porque estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en tanto contexto cristiano que los miles y miles siguen muriendo sin Cristo. Sin Cristo. Tenemos que recuperar la tarea inconclusa, pero no la tiene que recuperar la congregación. La tengo que recuperar yo. Yo soy responsable de la misión. No es el pastor, no es la visión que Dios dio sobre la iglesia. Soy yo el que debe recuperar la intimidad con el Señor. Soy yo el que debe entender que lo que estoy haciendo, lo que Dios me permite hacer aquí y ahora y hasta que me llame, es simplemente engrandecer su nombre, santificar su nombre y poderlo hacer conocido. Soy yo el que debo entender que lo único que Él anhela de mí es que predique el Evangelio. No me pide otra cosa. Cuando el Señor un día pueda ir a su presencia y Él pregunte, no me va a preguntar, sí, Rubén, ¿cuántos países fuiste? ¿A cuántos lugares caminaste? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas conferencias? Jamás me va a preguntar eso. Ni sé lo que me va a preguntar, pero estoy seguro que eso no me va a preguntar. Pero sí yo le podré decir, bueno, mira, Señor, me pediste que estuviera con vos y lo traté. Traté de buscar cada día tu rostro, escuchar tu corazón. Me dijiste, Señor, que lo que hiciera tenía que llevarte gloria a tu nombre. Y lo traté de hacer. Y, Señor, donde pude y a quien pude, le hablé de que vos sos la única solución y el camino. Estamos entendiendo en este tiempo que lo que Dios nos está diciendo en un pasaje escatológico es que recuperemos el principio de nuestra fe. El principio de nuestra fe es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero ese Cristo en mí se tiene que ver, se tiene que manifestar. Ese Cristo en mí me tiene que llevar a comenzar a predicar el Evangelio a cualquiera que se me cruce en el camino, pero también a considerar que mis recursos son para las naciones, que mi vida puede ser enviada a las naciones. El mensaje que les mandé a los líderes de estas agencias misioneras fue simplemente decirles, dejen de dar vueltas en Jerusalén, Judea y Samaria y empiecen a mirar las naciones de la tierra, porque el tiempo se acaba. Porque el tiempo se acaba. Entonces, mis hermanos, cerrando esta semana, un poco cansados por la larga jornada que tenemos, es simplemente pensar, ¿cómo está tu relación con Dios? No me digas que está bien, preguntar al Señor. Siempre digo que la oración más peligrosa la hizo David cuando dijo, examina, oh Dios, mi corazón. ¿Se anima a hacerla? Oh, viene con un escáner. El Señor manda 20 ángeles, te meten en un aparato ahí. Diagnóstico. Es una oración peligrosísima. Porque no tenemos tal vez los pecados que teníamos antes. Tal vez no andamos en las que andábamos antes, ¿no? Pero, ¿qué de tu intimidad con Él? ¿Qué de tu... ¿qué tenés de diferente? ¿Cómo es el Cristo que vos decís?
Una joven me contaba los otros días que donde trabaja una de sus compañeras se identificó como bruja, abiertamente. Dice, no se hagan problemas, yo estoy en una agencia de ventas. Dice, no se hagan problemas, yo me dedico a estas cosas, voy a hacer algunos trabajos y van a ver cómo empezamos a vender. Ella se paró y le dijo, mira, yo soy cristiana y no voy a participar de esto. Inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Todo el mundo le aplaudió? Todo el mundo le dijo, qué bien que hiciste. No, todo lo contrario. Por culpa tuya no vamos a vender, por esto que yo hice, yo no voy a participar de esto. Pasaron 15 días, no vendieron ni siquiera un pochoclo. Entonces ella dijo, yo voy a orar a Dios para que vendamos. Y todos este mes alcanzaron sus objetivos de venta. Pero ¿cuántas veces nosotros nos callamos? Sinceramente, ¿cuántas veces en nuestro trabajo no hablamos de Cristo? Y si no hablamos en nuestros trabajos, poca esperanza hay para las naciones. 1/3 de la población del mundo, más de 50.000 personas por día mueren sin Cristo. Más de 50.000 personas por día van al infierno eterno. No hay más esperanza, porque nosotros nos olvidamos de nuestra intimidad con Dios, nuestra resignación y de nuestro propósito. Engrandecer, santificar y dar a conocer. Póngase de pie, iglesia, por favor. Pastor, ¿puedo hacerle una oración? Póngase de pie, por favor. Y yo quiero pedirle sinceramente, como hice yo esta oración hace ya unos días atrás, hace un mes más o menos atrás, le dije, Señor, examina mi corazón. Señor, y si hallás iniquidad en mí, Señor, si en vez de estar en el movimiento del Espíritu, me encasillé en la religión cotidiana de la alabanza en el auto, de la Biblia abierta en tal pasaje, de consumir una hamburguesa rápida de textos, o si descubrí, Señor, que estoy muy bien maquillado, examina, oh Dios, nuestro corazón, porque las naciones de la tierra necesitan de una iglesia que vuelva a su propósito, predicar el Evangelio. Una iglesia que recupere su asignación. En cada lugar Cristo es dado a conocer. Y algunos deberán salir, porque hay urgencia. Porque hay urgencia. Y que muchos de nosotros podamos ser tan valientes de reconocer que no tenemos intimidad con Cristo. Que no tenemos intimidad con el justo. Que no escuchamos su voz y que no conocemos su voluntad. Y que el Espíritu, en su amor, nos lleve a decir, Señor, perdóname, soy un cabezón, ¿cómo me vengo a olvidar de esto? ¿Cómo vengo a dejar de lado esto? Señor, perdóname. Y que la misericordia renovada del Hijo cada día sobre nosotros venga con un amor profundo y nos aliente a volver a esto. Porque entonces sí, volverá el movimiento. Y tal vez en poco tiempo podamos llevar el Evangelio a las naciones de la tierra. Y entonces, como dice la palabra, vendrá el fin. El Rey vendrá por su iglesia. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque